Estamos esperando los resultados del estudio EPISCAN 2. En el año 2007 realizamos el estudio EPISCAN, que nos demostró una prevalencia de EPOC del 10,2% en los españoles entre 40 y 80 años, 5,7% en mujeres y cerca de un 15% en varones. Han pasado 10 años. Realmente, hoy en día los varones fuman un poquito menos, nos lo dice la última encuesta nacional de salud, pero hay una meseta en el caso de las mujeres. Estamos haciendo EPISCAN 2, es un estudio mucho más ambicioso. 19 centros de las 17 comunidades autónomas, una población de 10.200 personas, e incorporamos, además de la espirometría, unas pruebas de función pulmonar más amplias, más complejas, y además TAC de baja radiación. Es un estudio muy ambicioso. Tendremos los resultados, bueno, yo calculo que en mayo, junio del año 2019. Pero ya tenemos un corte, ¿no? ¿Qué nos dice ese corte? Que EPISCAN 2, que es en mayores de 40 años sin límite superior de edad, la prevalencia de la EPOC parece incrementarse discretamente y se incrementa fundamentalmente en mujeres. Pasa del 5,7% a cerca del 9,5%. Pero hay un dato que nos preocupa mucho. En EPISCAN, en el año 2007, nos llamó la atención la alta tasa de infradiagnóstico. El 73% de los sujetos con EPOC, si bien eran EPOCs leves, moderados, la mayoría, no estaban diagnosticados. Datos preliminares de EPISCAN 2 indican que no hemos mejorado en la tasa de infradiagnóstico. De manera que el primer mensaje es pensar en EPOC, una enfermedad que cursa con limitación crónica al flujo aéreo, con síntomas persistentes, pero es una enfermedad silenciosa, va despacito. Esa disnea de esfuerzo, que no le damos categoría, o esa tos matutina que atribuimos al tabaco, no le damos la importancia que tiene. Cuando en realidad cualquier español mayor de 35-40 años, fumador o exfumador, especialmente si tiene síntomas respiratorios, debemos realizarle una espirometría con prueba broncodilatadora. Hay que democratizar la espirometría en el ámbito de la atención primaria en todas nuestras comunidades autónomas. La EPOC siempre ha sido una enfermedad un poco estigmatizada, ¿no? Una enfermedad de personas mayores, fumadores. Hay un cierto sentimiento de culpa por parte del propio paciente. Y luego porque probablemente no se han desarrollado políticas preventivas de salud adecuadas, ¿no? De la misma manera que tenemos programas de riesgo cardiovascular, debería incluirse dentro de ese programa de salud una espirometría de forma sistemática en ese grupo de pacientes o de sujetos que te comentaba antes. Por otro lado, cuando uno se dirige a las comunidades autónomas a la hora de evaluar los objetivos de la Estrategia Nacional de EPOC, la respuesta es que existen espirómetros en prácticamente todos los centros de salud. Pero la realidad es testaruda, ¿no? En algunos centros de salud esa espirometría no se hace con los debidos criterios de calidad. Hay factores difíciles de controlar. Por ejemplo, tenemos personas expertas en la realización de espirometría, pero hay una movilidad de este personal, llega a un concurso de traslados, desaparecen, hay que formarlos de nuevo. Entonces yo creo que lo trascendente es que a la EPOC hay que darle la categoría que realmente tiene, porque tiene un tremendo impacto sanitario, económico y social. Y la realidad es que EPISCAN 1 nos decía que hay 2.156.000 españoles con EPOC, pero es triste decir que 1,5 millones no estaban diagnosticados, porque no se les había hecho nunca una espirometría que demostrase tal. Diagnóstico precoz, intervención precoz. Lo que estamos llegando tarde y muchas veces llegamos en fases muy avanzadas de la enfermedad, donde la discapacidad es la norma. Y claro, hay otro factor importante, que son los costes asociados a la EPOC. La EPOC consume muchísimos recursos y hay un 10-15% de los pacientes con EPOC que consumen el 85% de los recursos. Llegan a esa situación, forman parte de esa cúspide de la pirámide de Kaiser permanente, ingresan, reingresan, consumen muchísimos recursos. Tenemos que intervenir mucho antes.
Cuando hablamos de costes asociados a la EPOC, hay costes directos. Y ahí el capítulo más importante son los derivados del ingreso hospitalario, en las exacerbaciones graves, porque en la historia natural de la época hay exacerbaciones y pueden ser graves y condicionar ingreso. Por encima de los fármacos, por encima de las visitas al médico de cabecera, costes directos, el capítulo más importante es el derivado de la hospitalización. Hay unos costes indirectos, incapacidades, jubilaciones precoces, bajas laborales. Y hay unos costes intangibles, que son más difíciles de cuantificar en euros, ¿no? ¿Cuántos euros vale que una persona no pueda darle 3 patadas al balón con sus nietos o salir a la calle a dar un paseo? Es tremendo. De manera que tenemos que crear conciencia de la trascendencia de esta enfermedad para diagnosticarla antes, intervenir antes y fundamentalmente prevenirla, porque existe ese binomio EPOC-tabaquismo. El factor de riesgo fundamental, y tú lo comentabas antes, es el hábito tabáquico. Es el factor de riesgo por excelencia, aunque hay otros factores ambientales, como puede ser la biomasa, la EPOC por humo de leña, como puede ser la polución aérea, y hay factores individuales dependientes del propio huésped. Hace un rato entrevistabas a un paciente con un déficit de alfa-1 antitripsina, una forma rara de EPOC de causa genética. También está el desarrollo pulmonar anómalo, en un momento en que la prematuridad, por ejemplo, alcanza tasas importantes en España. Y luego también hay pacientes que tienen un envejecimiento acelerado. Esto también puede contribuir a la EPOC. Pero en términos de salud pública, el mensaje es que la EPOC es una enfermedad prevenible y tratable, íntimamente ligada al consumo de tabaco. Tenemos 2 grandes guías, ¿no? GESEPOC, la guía española de la EPOC, que precisamente contempla esto que acabas de comentar, ¿no? Estratifica a los pacientes de bajo riesgo o de alto riesgo, en función de unos criterios muy sencillos. Y en ambos casos, el tratamiento de fondo es la broncodilatación y las medidas no farmacológicas, la actividad física, el estilo de vida, la vacunación antigripal, la vacunación antineumocócica, una nutrición adecuada, que se nos olvida a veces esto, la fisioterapia respiratoria, en pacientes más evolucionados la rehabilitación respiratoria, y luego tenemos fármacos o combinaciones de fármacos. GESEPOC clasifica a los pacientes en fenotipos, no agudizadores y agudizadores. Agudizadores a su vez, bronquitis crónica y enfisema. Y hay un síndrome overlap, EPOC-asma, intermedio. Cada uno de estos fenotipos tiene unas indicaciones terapéuticas cada vez más concretas. Cada vez en la EPOC también caminamos más hacia medicina personalizada. De manera que hay pacientes que van a requerir combinaciones de fármacos, incluso una triple combinación de fármacos, con broncodilatadores de acción prolongada, antimuscarínicos y beta-2 adrenérgicos y un corticoide inhalado. Y tenemos ya, muy recientemente en el mercado, la posibilidad de aunar esos 3 fármacos en un único dispositivo. De manera que el tratamiento evoluciona, pero es importante este concepto de lo farmacológico y de lo no farmacológico. Ambos deben coexistir en un mismo paciente. La historia natural de la EPOC no es homogénea. Generalmente aceptamos que hay una pérdida progresiva de la función pulmonar, que la mejor manera de corregirla es dejar de fumar. Es lo que más impacta en la historia natural de la enfermedad. Pero hay pacientes declinadores rápidos, que pierden rápidamente la función pulmonar. Hay pacientes más o menos estables. O sea que hay una heterogeneidad en el curso natural de la enfermedad. Y aquí impactan de forma decisiva lo que llamamos exacerbaciones. Una agudización de la sintomatología de base que nos va a llevar a modificar la estrategia terapéutica. Y esas exacerbaciones, pues a veces son graves y pueden condicionar un ingreso hospitalario. ¿Cómo impacta la enfermedad? Cuanto antes intervengamos, mejor, porque si no vamos entrando poco a poco en ese terreno que el paciente antes nos definía como de renuncias progresivas, hasta llegar a la discapacidad y la muerte prematura. Porque además hay que tener en cuenta una cosa: la enfermedad, la EPOC, es el paradigma de enfermedad crónica y presenta frecuentes manifestaciones extrapulmonares y comorbilidades asociadas a la propia EPOC,
al envejecimiento y al tabaquismo. La Estrategia Nacional de EPOC efectivamente se aprobó en el año 2009, fue posteriormente evaluada, fue posteriormente actualizada y en el momento actual, bueno, pues hay que reactivarla. Hay que reactivarla porque somos conscientes que de ese tronco de la Estrategia Nacional salen ramas, que son los planes autonómicos de EPOC, y estos planes autonómicos de EPOC tienen diferente grado de desarrollo. En algunas comunidades autónomas son ramas frondosas y en otras, bueno, pues todavía queda mucho camino por recorrer. Los objetivos de la Estrategia Nacional son muy sencillos: prevenir la enfermedad, interviniendo contra el tabaquismo, diagnosticar precozmente, hablamos de la espirometría, manejar adecuadamente, de acuerdo con las guías de práctica clínica, al paciente crónico, manejar correctamente la exacerbación, tener en cuenta lo que llamamos proceso asistencial integrado, coordinado con atención primaria del paciente EPOC, desde el inicio de los síntomas al final de la vida, y por último, fomentar la investigación y la formación en EPOC, porque falta formación en EPOC. Añado uno más: dar a conocer la EPOC. La EPOC, a pesar de su tremendo impacto, lo decíamos antes, sanitario, económico, social, personal, es una gran desconocida. Es una gran desconocida. Esas siglas a lo mejor no son muy afortunadas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el acrónimo EPOC, a lo mejor no han calado debidamente, no solo en la población, sino también en nuestros responsables políticos sanitarios. La EPOC constituye casi, en este momento, una emergencia y tiene que ser una prioridad absoluta para el Sistema Nacional de Salud. En el Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa tenemos una amplia actividad investigadora en EPOC en el momento actual. Llevo muchos años peleando, ¿no?, por tener una base de datos sólida, consolidada, que contemple todas las variables. Esto es un pequeño tesoro que nos permite abordar diferentes proyectos de investigación. Estamos analizando, por ejemplo, la perspectiva de género en la EPOC. La EPOC en la mujer es diferente, ¿no? Tenemos una tesis doctoral que vamos a presentar próximamente. Somos el centro de la Comunidad de Madrid, que participa en el gran estudio epidemiológico que comentábamos antes, EPISCAN 2. Estamos trabajando también en ese síndrome overlap EPOC-asma, que se llamó en su momento ACO y que hoy está controvertido algunos de sus aspectos, y ahí estamos avanzando en la investigación, en la búsqueda de biomarcadores, y dentro de la búsqueda de biomarcadores, el papel de eosinófilos. Tenemos la suerte de poder seguir las cifras de eosinófilos en sangre de pacientes a lo largo de 8 o 10 años y correlacionarlas con exacerbaciones, con el tipo de medicación que reciben, etc. Estamos trabajando también en otro síndrome overlap, EPOC, síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Hemos estudiado la metabolómica, hemos estudiado el riesgo cardiovascular de estos pacientes, ¿no?, que es un riesgo cardiovascular incrementado. Estamos estudiando las bases fisiopatológicas de la EPOC, en el papel que determinadas moléculas juegan en la respuesta inflamatoria al humo del tabaco, y además tenemos un proyecto europeo de Horizonte 2020 en el que participamos en tabaquismo pasivo y cigarrillo electrónico. Muy recientemente hemos entrado en el comité científico de otro proyecto europeo que va a tratar de establecer los factores predictores de exacerbación en EPOC y que se va a realizar en España, Francia, Alemania y Reino Unido.